propuesta de la charla de hoy es un poco cómo compartir con ustedes la experiencia de cómo montar una colección de un marco. En la foto, pueden ver, en la foto que está ahí es de la exposición de Río de Janeiro 2013, donde se puede ver un cuadro en portugués que dice un marco. Es una de las categorías que tenía la exposición FIP que se desarrolló en Brasil. Para los que nosotros hablamos siempre un marco, pero quizás alguno no conoce bien qué es un marco. Un marco es la forma de hacer una presentación filatélica en la cual se dispone de 16 hojas. Un marco vendría a ser esas 16 hojas, que son 4 filas de 4 hojas. 4 hojas tamaño A4. Se pueden usar hojas A3, en ese caso ocuparían como 2 hojas. Eso para nivelar información. Bueno, teniendo en cuenta lo que comentaba Alberto, que fue un tema muy discutido aparentemente en la última exposición internacional que se realizó en Wuhan, el tema de un marco, vamos a comentar un poco cuál es el propósito de las colecciones de un marco. O sea, esto está basado en lo que dice la FIP. Si uno entra en la página de la FIP, la Federación Internacional de Filatelia, encuentra todas las reglamentaciones que regulan las exposiciones, y hay una específicamente para un marco. Y cuando habla de un marco, específicamente aclara cuál es el propósito por la cual la FIP permite tener las colecciones de un marco. Y si avanzamos en la próxima, sí. Lo que dice la FIP es que hay dos propósitos por los cuales ellos establecieron la categoría un marco. El primer propósito es poder presentar, que los expositores puedan presentar temas que son realmente muy acotados. Ustedes saben que la categoría siguiente son 5 marcos. Quiere decir que son 16 por 5, 108 hojas. Hay determinados temas en filatelia que realmente poder completar 108 hojas sin repetición es muy difícil. Entonces, por eso la FIP creó esta categoría de un marco. Tiene que ser exclusivamente para aquellas colecciones que no pueden ser presentadas en 5 marcos porque no hay suficiente material para desarrollarlo. Son temas muy acotados. El otro propósito que habla la FIP es que esto ya es más a nivel nacional. Es la de alentar a nuevos expositores a lanzarse a exponer. Armar una colección por primera vez, pensar en armar 108 hojas, para mucha gente es muy traumático. De hecho, a todos nos pasa. Los que queremos armar una primera colección de 108 hojas parece terrible. Entonces, arrancar por una colección de 16 hojas parece mucho más amigable. Y la realidad es que armar una colección es como... Yo trataba de pensar un parangón y pensaba cuando mi hija aprendió a andar en bicicleta. Le dije, tenés que andar y te vas a caer 3 veces antes de aprender a andar. Porque nadie se sube en la bicicleta y sale andando. Se cae 2, 3 veces. Y armar una colección es más o menos lo mismo. Uno la arma, se queda todo contento. Cuando la va a exponer, va a encontrar que recibe un montón de críticas. Críticas positivas, que son críticas o son, digamos, lo más que críticas, son oportunidades de mejora. Entonces, así es el tema del armado de una colección. Entonces, llevar adelante todo este proceso de aprendizaje de cómo armar mi colección en una colección de 16 hojas es mucho más amigable que en una colección de 108 hojas, que uno quizás a la segunda vez si no revolea todo, ya si vienen. Entonces, la verdad que el proceso, principalmente para todos aquellos que nunca expusieron, es tratar de elegir un tema acotado para poder desarrollarlo en estas 16 hojas. Y entonces, poder hacer toda esta curva de aprendizaje, que es propia, porque pueden venir muchos a hacer sugerencias, pero el aprendizaje es personal. Entonces, toda esta curva de aprendizaje, hacerlo en 16 hojas es mucho más amigable que en 108. Entonces, repasando lo que decíamos, son dos los propósitos. El primero es proporcionar a los expositores la posibilidad de presentar colecciones con un tema acotado. ¿Qué quiere decir un tema acotado? Quiere decir que es un tema que puede ser desarrollado en 16 hojas, pero que de ninguna manera puedo desarrollarlo en 5 marcos. De ninguna manera, ¿por qué? Porque o me repito con el material, empiezo a poner material repetido, cosa que no está permitido. Es algo realmente tan acotado que no existe material que yo pueda conseguir. Entonces, eso es lo que limita. Eso es principalmente para FIP. Y si bien la FIP menciona el segundo propósito, ellos siempre recomiendan más para las carreras de expositores nacionales o
nacionales o de, por ejemplo, FIAF, ¿no? Bueno, avanzamos a la siguiente. Una pregunta, igual a nivel nacional, FAEF acepta en la clase de un marco 1, 2 o 3 marcos. Sí, FAEF tiene un reglamento propio justamente en el sentido de proporcionar, alentar a nuevos expositores, que aquellos que están armando colecciones, están creciendo en el desarrollo de sus colecciones y pueden llegar a presentar colecciones hasta de 5 marcos, presentar 3 marcos. 3 marcos es una categoría que no existe. 2 o 3 marcos no existe a nivel FIP. Exclusivamente lo acepta FAEF como un modo de promocionar a filatelistas nuevos que lleven adelante esto. Por eso la idea es, y las recomendaciones que seguramente van a hacerle los jurados de FAEF es, van a felicitar por las colecciones, pero los van a alentar a que si esa colección tiene capacidad para hacerse de 5 marcos, que llegue a 5 marcos. Si esa colección no tiene posibilidades de crecer a 5 marcos y quiere participar a nivel internacional, debería reducirse a un marco, haciendo una correcta selección del material que tenga. Seguramente, siempre cuando uno colecciona un determinado tema, acumula mucho material. Y normalmente acumula mucho más de lo que es un marco. Lo que corresponde también al exhibidor es poder seleccionar, tener la capacidad de seleccionar. Y eso es en base al conocimiento y al tratamiento, que eso es lo que evalúan también los jurados. Seleccionar el material es parte del conocimiento del expositor. Vale. Bueno, comentamos cuál es el propósito. Entonces vamos a ver qué se puede presentar realmente en un marco, porque es un tema realmente crítico, ¿no? Entonces, por eso comentamos, el tema es el factor crítico. Debe basarse el tema en algo que se entiende o se desarrolla mejor en un marco. O sea, que es lo que decíamos, si ya me voy a más de un marco, empiezo a repetir. Y se puede presentar de diferentes formas, ¿no? Se puede presentar por filatelia tradicional, a través de la filatelia tradicional, a través de la historia postal, se pueden presentar enteros, se pueden presentar también temas de aerofilatelia. Y está después también el tema temática. Fíjense que ahí yo puse solamente un tema muy acotado. Realmente un tema que realmente es muy acotado puede ser presentado en forma temática. Y la verdad que yo no logré pensar en un ejemplo. Por eso aclaré. Pero muy difícil de encontrar, realmente. Y esto fue justamente el tema que pasó ahora en Wuhan. Que la clase de un marco temática, prácticamente a todos les bajaron el puntaje porque entendieron que eran colecciones que podían llegar a 5 marcos y que entonces no correspondían para esa categoría. Entonces, les quitan muchos puntos en lo que es tratamiento, en lo que es conocimiento. ¿Por qué? Porque esto podría ser de más marcos, digamos, ¿no? De hasta 5 marcos. Pero realmente, el tema temática, para un marco, prácticamente yo lo descartaría. Si alguno está abordando el tema temática, ahí le recomendaría que trate de apuntar a 5 marcos. Y después, un tema que claramente la FIP no permite es presentar un marco como un extracto de una colección de 5 marcos. O sea, como extraer, imagínense una colección de 5 marcos y extraer un capítulo que ocupa un marco y presentar ese capítulo. Eso no está aceptado como colección de un marco. No sirven los extractos de una colección de 5 marcos. Eso es bastante importante también. Todas estas cosas lo que hacen en definitiva es castigar a nivel puntaje. Entonces uno arma una colección y lo que va a recibir es muy poco puntaje justamente por el tratamiento. Bueno, avanzamos. Vamos a algunos ejemplos y como ejemplo voy a usar mi propia experiencia, que fue, yo tengo una colección de un marco que es sobre el cuarto centenario del descubrimiento de América, una estampilla argentina que salió en 1892 como conmemoración por el descubrimiento de América. Se cumplían 400 años del descubrimiento de América. Y entonces la Comisión Postal de Argentina, encabezada por José Marco del Pont, deciden crear un sello con las 3 carabelas y 2 valores, de 2 centavos y 5 centavos.
con la particularidad que ese sello solamente se podía usar el 12 de octubre de 1892. Ese sello tenía validez por un solo día. Al día siguiente ese sello ya perdía totalmente valor postal. Se podía incluir en las cartas a modo de viñeta, pero no tenía valor postal. Entonces, fíjense que realmente este es un tema muy acotado. Es una serie de 2 estampillas y que solamente se podía usar un día. O sea que cartas habría solamente del 12 de octubre. Entonces, claramente esto es un tema acotado. Un tema apropiado para desarrollar en un marco. Imagínense desarrollar esto en 5 marcos, en 108 hojas. Quizás se consiga material, pero es una repetición permanente. Entonces, este fue el tema que yo elegí. Entonces, lo pongo como ejemplo para... Y el tratamiento que en mi caso hice fue a través de la filatelia tradicional. Pasamos así. Bueno, entonces, lo que yo les decía, lo primero que hay que hacer es saber elegir el tema. Para cuando voy a hacer una colección de un marco, lo que tengo que tener en claro cuál es el tema. El tema es crítico. El tema, comentamos que el sello este. Entonces, para el desarrollo, comentaba que lo iba a hacer mediante la filatelia tradicional. Entonces, comencé a acumular material, uno va buscando, canjeando, y como ustedes saben, la filatelia tradicional tiene un esquema de presentación que es a través de material de archivo, inicialmente material de archivo, luego mostrar cómo el sello fue emitido, digamos, cómo se llegó el sello, realizar estudios de papeles, estudios de filigranas, estudios de dentado, mostrar variedades y errores, pueden ser variedades de impresión, variedades de dentado. Después, mostrar el uso postal, para qué fueron creados los sellos, a qué tarifas respondían de ese momento. Y por último, mostrar historia postal, o sea, piezas interesantes por las cuales el sello se utilizó. Entonces uno comienza inicialmente a tratar de ir cubriendo con material estos ítems de la presentación. Bueno, estos son algunos ejemplos. ¿Qué es material de archivo? Cuando hablamos de material de archivo, son cuños, ensayos, dibujos, pueden ser un decreto relacionado con el sello, muestras. A todo eso se lo llama material de archivo. Y forma parte de lo que fue el desarrollo del sello, el desarrollo de la serie. Ahí tienen 2 puños de los sellos, una plancha de ensayos y diferentes tipos de ensayos en diferentes colores, dentado y sin dentar. Después, un tema importante, el estudio. Cuando yo voy a presentar una colección, lo importante es que yo trate de realizar un aporte a la filatelia. O sea que se supone que si estoy juntando material de un determinado, tengo facilidad para identificar o ver situaciones que haya tenido el sello, la impresión, variedades. Entonces, tratar de colocar en la colección algún estudio. Y si es un estudio personal, es un estudio que yo haya descubierto, tiene un valor fundamental para lo que es la evaluación de los jurados. En este caso, yo empecé a analizar los sellos, compraba todos los sellitos que andaban sueltos. Y junté no sé, casi 1000 y pico de estos sellos, y empecé a analizar. Y empecé a ver en algunos casos que la filigrana estaba en el frente del sello, estaba aplicada al frente del sello. ¿Cómo es esto? Ustedes saben que normalmente la filigrana forma parte de la elaboración del papel y está en la trama del papel. Uno para ver la filigrana la miramos con benzino o a trasluz. Uno no la ve ni delante ni detrás. Estos sellos fueron creados en 1892. En ese momento la Comisión Postal Argentina, encabezada por José Marcó del Pont, quería que el sello sea totalmente desarrollado en Argentina. Entonces, el desarrollo lo hizo la compañía sudamericana. Crearon la viñeta a partir de un dibujo de una carabela de Martino, que era un marinista, un pintor marinista italiano. Él hizo un dibujo de una carabela. A partir de ese dibujo, Antonio Bosco, que era el dibujante de la compañía sudamericana, crea un dibujo del sello con 3 carabelas, le pone los valores. El grabador luego graba la estampilla. La compañía sudamericana iba a imprimirla. Y cuando empezaron a buscar papel para imprimirla, querían que fuera un papel con filigrana por el tema justamente, del tema o sea, que la filigrana es para evitar falsificaciones y todo. Fueron a buscar dentro de la Argentina qué fabricantes de papel había, y había una fábrica de papel que se llamaba La Argentina, que tenía su fábrica en Zárate. Y habrán escuchado hablar del papel Zárate. El papel Zárate en realidad, la marca es la Argentina.
pero como la localidad era en Zárate, se lo conoce como Babel Zárate. La compañía de Argentina fabricaba papel sin filigrana, no tenía la tecnología para aplicar la filigrana al papel. Entonces lo que le propone a José Marco del Pont, que él quería que fuera una fábrica argentina, era podemos simular una filigrana por una aplicación de un sol en seco, una vez que el papel está terminado y casi prácticamente, todavía un poco húmedo, aplicado por presión un sol en seco. Y este papel entonces fue aceptado eso por la comisión postal, y se le tomó el papel a la compañía de la Argentina. Entonces, se puede encontrar una variedad muy interesante, que es algunas estampillas que están impresas del mismo lado que fue aplicado el sol. Y en una de las variedades, no sé si tenemos la anterior, hay una variedad que, no sé si en la imagen se podrá ver, de abajo, la tercera, yo no sé si ven que hay un matasello que es lineal, que está como cortado, son los rayos del sol que cortaron el matasello, o sea que son muy gruesas. De una gran cantidad de sellos que yo pude verificar, más o menos el 2% diría que tienen. O sea que para los que les interesen buscar variedades en sellos, pueden buscar. Todo este estudio, la idea siempre cuando uno hace un estudio es publicarlo, porque lo mejor que uno puede hacer es compartir. Y eso es lo que, si uno encuentra algo, lo mejor puede hacer. Y está publicado un artículo de la revista de la Fundación Bose, está publicado este artículo sobre este tema. Entonces, todo esto cuando uno hace una presentación, con esto lo que le está demostrando a los jurados es conocimiento, investigación y estudio. Después van a ver en los puntajes, que después van a ver, todo esto suma muchos puntos. O sea, no es solamente mostrar material, exponerlo en forma bonita, sino también mostrar un estudio, una investigación. Tenemos una pregunta. Aplicar el sol, el papel queda donde está el sol, por debajo abajo relieve, por eso no llega el matasello. Claro, correcto. Como el sol lo aplicaban en seco, genera un relieve. En algunos lugares, algunos sellos, como tenía una aplicación muy fuerte, quedaba en relieve el papel. Y entonces el matasello quedaba marcado, o sea, cortado justamente por ese relieve. Sí. Y después está el caso de los falsos, que Sí. también tienen el golpe ese. Claro, los falsos también los hicieron con papel, con un tipo de papel, y trataron de imitar hasta la filigrana mediante una situación similar, lo que pasa que es mucho más burda, digamos. Cuando uno logra los falsos, la mejor forma de verlos es viéndolo contra un original siempre. Y ahí se ven las diferencias. Sí, y el golpe es parecido, pero como más burdo, como no tan parejo. Y corta más el sello, sí, es verdad. Bueno, después puedo encontrar variedades. Esta serie tiene una variedad muy particular que se emitió una plancha doble impresión. Una plancha se imprimió 2 veces y es la famosa variedad doble impresión. Entonces, en el 2 centavos. El 5 no, el 2 centavos. Gracias por ver. Y después variedades de dentado y todo. Esta serie fue una serie muy cuidada, como se iba a hacer un solo día, las variedades que pudieron, los errores que pudieron identificar los eliminaban, no salían a la venta, esas fueron incineradas. Entonces encontrar realmente errores de dentado en esta serie es muy difícil. ¿La tirada de cuánto fue? Los números, está acá, a ver, ya que preguntamos. Fueron tiradas cortas, para no... Mira. Sí, ahora lo buscamos y así seguimos y no demoramos. Ahora lo buscamos y aclaramos. Bueno, avanzamos una más, Martín. ¿Cuánto tiempo se dañó el sello? ¿Un año antes? Y sí, había una comisión de valores que estaba trabajando, liderada por José Marco del Pont y 3 personas más, que lo que querían era reformar todo el sistema de filatelia. 200.000 de cada una. Muy bueno el dato. Y estaban elaborando 2 series. Esta se les ocurrió como una conmemorativa, pero elaboraban la serie de 3 próceres, que la idea también tenía el mismo concepto y la misma lógica. Crear una serie totalmente desarrollada en Argentina. En realidad no era solo por un tema de patriotismo, sino que era por un tema también de que estábamos en una crisis económica en ese momento en el país.
y que todo lo que venía extranjero era muy caro. Y el correo se estaba masificando y también hubo todo un cambio de tarifas, había una discusión de tarifas, había muchas cosas que estaban reviendo. Entonces, hasta ese momento se acuerdan que había muchas series hasta 1892, había de American Bank, de Kids, de la compañía sudamericana, y lo que se decidió fue el 31 de diciembre fue desmonetizar todas esas estampillas y dejar solo la serie de 3 próceres. Dentro de esa comisión estaba elaborando eso, decidió también llevar adelante este sello. Supongo que puede haber llevado alrededor de un año el desarrollo. Y quisieron hacer realmente un sello que fuera realmente un hito. Por eso, para hacer el diseño del sello, llaman en ese momento a un dibujante que era Eduardo de Martino, que era un dibujante de la corte inglesa, italiano, que se dedicaba a dibujar buques. Eran como el mejor dibujante de buques. Y lo convocan para que dibuje la carabela. O sea que fue realmente hacerlo, digamos, y fue muy cuidado todo el desarrollo. Todo se buscó el mejor papel, se trató de buscar el mejor diseño. Ustedes fíjense después en algún momento la calidad de ese grabado, la calidad de ese sello. Estamos hablando de sellos de 1892 hasta ese momento. Las estampillas que se emitían eran normalmente con caras de personas, o sea, no se emitían ni figuras, ni... De hecho, esta estampilla es la primera estampilla conmemorativa de América. Hay discusiones con una estampilla de Perú que tiene un tren y que es anterior, que aparentemente es por conmemorativa, pero esta es la primera estampilla de América conmemorativa de un evento global. Entonces, esa es la forma de diferenciarse. Aquella conmemora un evento de Perú, esta es la primera estampilla conmemorativa de América en conmemorar un evento global. Bueno, después decíamos, mostrar para qué fue emitido cada sello. Comentábamos, fueron 2 sellos, uno de 2 centavos y otro de 5. El de 2 centavos tenía como sentido cubrir la tarifa dentro urbana, o sea, para cartas que se enviaban dentro de una misma ciudad. Si yo estaba en Buenos Aires y quería mandar otra carta dentro de Buenos Aires, valía 2 centavos la tarifa. Si estaba dentro de Rosario, esta carta, fíjense, es de Paraná, enviada dentro de Paraná y con el matacecito del cartero que la retiró del buzón. Y después una estampilla de 5 centavos que era para el uso interno dentro de Argentina, para mandar de una ciudad a otra. La estampilla fue pensada para usar internamente dentro de Argentina. No estaba prohibida para usar al exterior. No estaba prohibido, pero no había valores. De hecho, como tenía uso un solo día, se pensó para un evento conmemorativo. Hay cartas al exterior que son muy interesantes, pero justamente como se usó un solo día y estaba pensada para un evento conmemorativo local, encontrar cartas al exterior realmente es interesante. No estaba prohibido. A partir de que salió este sello, muchos países empezaron a emitir sellos conmemorativos. De hecho, Estados Unidos en 1893 imprime un sello muy similar, con carabelas, conmemorando el 4º aniversario, pero en 1893, un año después. ¿Nos habrán copiado? No lo sé. Pero la realidad es que nosotros estuvimos en fecha. Y otros países empezaron. Entonces, la UPU, que se le dificultaba muchísimo poder identificar a todos los países con las nuevas estampillas, las tarifas, los colores, decidió en 1897, en el Congreso de Washington, prohibir las estampillas conmemorativas a eventos globales. O sea, esas estampillas conmemorativas, un país lo quería emitir, servían, pero solamente dentro del país. Y solamente podrían ser utilizadas a nivel internacional las estampillas ordinarias, las series ordinarias. De hecho, Argentina, todas las estampillas que fue emitiendo, las primeras estampillas conmemorativas, que vinieron después, Puerto del Rosario, una estampilla de Pujol, todas esas estampillas estaban prohibidas al exterior. No recuerdo cuándo fue eso que se derogó, pero debe haber sido ya por el año 1920 y pico, 30. Así que esta estampilla no estaba prohibida, entonces se usó. Pero hay que encontrarlas. La verdad que son cartas difíciles de encontrar al exterior, no son fáciles. Bueno, volvemos al tema. Bueno, justamente después el tema es tratar de encontrar rarezas. Bueno, esto es una rareza porque es una carta al exterior. Es una carta dirigida de Rosario a Dinamarca. Y esta tiene la particularidad de ser la única conocida certificada. Es la única carta al exterior certificada conocida de Carabelas hasta el momento. Todo esto siempre que uno habla es hasta el momento.
Si alguien encuentra otra, al final está mi mail, me avisa, por favor. La verdad que si alguien encuentra otra sería un placer, porque pondríamos solo 2 conocidas, no cambiaría, la seguiría presentando igual. Pero hoy por hoy es la única conocida y un poco la primera encontrada sería. Primera y única encontrada. Pero la realidad de esto es, cuando uno coloca estas cosas en las colecciones, también es un poco desafiar a los que ven la colección de a ver si encontremos otra, entre todos busquemos y encontremos, ¿no? Y avancemos. Y hablando de rarezas también, por ejemplo, una carta múltiple. Una carta tratar de buscar cartas múltiples con mucho franqueo, que siempre son muy lindas. Bueno, tuve la suerte de conseguir esta carta, que por ahora también es la de mayor franqueo conocido. Un peso 24, enviada dentro de Rosario. Serían 57 portes. No sé qué mandaron ahí, pero realmente... La carta... 20. 20, sí, eran 20. ¿Sí? 20 gramos. Sí, lo podemos chequear. Yo creo que es 20. Era menos, pero yo creo que ahí ya en el 92 era 20. Si querés lo verificamos. La verdad, un especialista en tarifas como vos, Miguel, no me animo a discutirle. Pero lo podemos verificar. Por ahí me falla a mí también la memoria. Bueno, avancemos, seguimos. Bueno, entonces todo este tema como yo decía, uno empieza a acumular material. Supongo que tiene la suerte de juntar material, está muy entusiasmado con el material. Ahí viene el desafío. ¿Cómo organizo la colección? ¿Qué hago con la colección? Yo tengo todo este material, más o menos pude conseguir un poco de material de archivo, algunas cartas, alguna carta rara, un matasello, un destino raro. Hablando de filatelia tradicional, si uno habla de historia postal, puedo hablar, bueno, conseguir algunas cartas. Digo, ¿cómo lo organizo? Bueno, ahí viene el tema. La colección tiene que tener inicialmente un título. El título es clave, porque el título tiene que representar lo que yo voy a mostrar después en la colección. Si yo me entusiasmo y pongo un título muy lindo, pero después cuando voy a la colección no demuestra lo que dice ese título, eso los jueces suelen ser muy, muy duros con eso. Entonces el título tiene que ser exacto, preciso. Es más, yo les diría que el título es lo último que tenemos que encontrar. O sea, primero armo la colección y al final pongo el título. O sea, no empiecen por el título. Muchas veces es como uno se viste. Lo primero que me saco es lo último que me pongo. Y acá es igual. Armo la colección, lo último que deberíamos elegir es el título. Porque en el armado de la colección por ahí retiro cosas, pongo cosas y eso me modifica después también el título. Pero lo importante es que cuando elijamos un título tiene que ser bien preciso. El segundo punto es la primera hoja. La primera hoja es clave. En la primera hoja tiene que estar resumido toda la presentación y es lo que primero miran los jueces y lo que primero ve cualquiera como para orientarse de qué es lo que voy a ver, qué es lo que yo quiero mostrar. Vamos a ver ahora un capítulo específico de la primera hoja, por eso no me detengo ahora, después avanzamos. Después está el desarrollo. La colección, como charlábamos hoy, es un cuento. La colección es un cuento, tiene que tener un desarrollo, tiene que tener una lógica. La verdad que lo que yo siempre recomiendo es seguir el orden cronológico. El orden cronológico porque es el que todo el mundo tiene asimilado naturalmente. Uno normalmente sigue un orden cronológico. Cuando uno va a alterar el orden cronológico, puede alterarlo, pero tiene que explicarlo muy bien, porque ya tiene que encontrarle el sentido filatélico a eso. Si no, naturalmente, yo siempre recomiendo, y en mis colecciones también lo hago, tratar de seguir un sentido cronológico. Es fundamental el tratamiento de la colección en esto de, cuando uno dice tratamiento, ¿qué está hablando? Esto de tratar de no repetirse. Si yo tengo 2 piezas muy lindas, que me gustan las 2, pero están diciendo lo mismo, tengo que saber elegir cuál es la mejor y dejar lugar para algo que no estoy mostrando en la colección. Poner 2 cartas, por más que sean hermosas las 2, muy buenas, pero que sean repetidas, me termina bajando puntaje. ¿Por qué? Porque es como falta de tratamiento y conocimiento. Es muy importante. Hay, todos los órdenes de la vida lo más importante es el equilibrio, ¿no? Y en filatelia es igual. Cuando uno arma una colección, lo más importante es el equilibrio en todo sentido. Por eso,
lo que tengo que tratar de hacer cuando armo una colección es despojarme de mi subjetividad con las piezas, tratar de ser objetivo, tratar de ponerme en la mirada de otro y tratar de buscar un equilibrio en la colección, tanto en cantidad de material que coloco, cómo organizo mis hojas. Digamos, el equilibrio tiene que estar no solo en cada hoja, sino también en todo el marco. Porque si yo coloco, por ejemplo, 3 cartas en una hoja, 3 cartas en otra, y después 1, 2, por ahí la hoja está equilibrada, está muy linda, pero tenemos que pensar, porque nosotros normalmente cuando preparamos la colección vemos la hoja. Y normalmente cuando la exponemos vemos las 16 hojas al mismo tiempo. Entonces es muy importante trabajar con todo el marco, ¿no? O sea, cada hoja, pero pensando en el armado de un marco. Y tratar de ver la colección en esta perspectiva. Bueno, el equilibrio también pasa por lo que decíamos, no repetir piezas. Después, si yo, por ejemplo, acá tengo 2 sellos, ¿no? Y supongamos que un sello fuera más fácil que el otro. Yo no puedo mostrar del más fácil el 80% y del más difícil el 20%. Debería mostrar la misma cantidad de los dos, porque no tengo que adecuarme a la rareza, sino tengo que adecuarme a mostrar el material. Entonces, equilibrio dentro de la calidad de material que presento y equilibrio también en las descripciones. O sea, cuando yo escribo, normalmente quiero describir, tengo que hacer una descripción precisa y orientarme a los temas exclusivamente filatélicos. No abundar en temas de historia y en temas laterales que no contribuyen a lo que es filatelia, porque eso también baja puntos. Entonces, como decimos, el equilibrio entra en todo. Y la verdad que cuando uno comienza a hacer presentaciones, la falta de experiencia lleva a que justamente el equilibrio es lo que más difícil de encontrar. Entonces ahí les recomiendo siempre tratar de apoyarse en personas que ya hayan participado o algún jurado que los ayude para tratar de encontrar el equilibrio en toda la colección. Esto vale no solo para un marco, sino para colecciones de 5 marcos también, por supuesto. Bueno, avanzamos. Esta es una foto de la colección de 8 marcos, de Walter Briggs, que fue el Gran Premio, que ganó el Gran Premio en la exposición de 2013. Esto para mostrar, fíjense cómo está organizado cada marco. Acá hay fotos de 2 marcos, ¿no?, que se ven. Él presentó las primeras series de Uruguay a nivel filatelia tradicional. Fíjense cómo está equilibrado. A mí me gustó muchísimo. Yo cuando la vi, por eso le saqué fotos. Le saqué las fotos antes de saber que iba a ganar, porque me impactó lo agradable que resultaba, el equilibrio que tenía la colección a nivel presentación. Había textos, pero fíjense que los textos no son demasiado abundantes. Imagínense que en esa época uno de texto puede escribir historia de Uruguay. Fíjense que él presenta una hoja que no es una doble A3. Es todo un desafío meter esa hoja en una colección. Y fíjense cómo lo logra, colocándola en el centro del marco, y acompañándola con otra. Esto escapa un poco a lo que es un marco, va a 5 marcos, pero así tenemos que tratar de ver nuestra colección, tratar de verla como un conjunto. Avanzamos. Bueno, vamos a hablar de la hoja 1. La verdad, la hoja 1 es muy importante, porque es donde yo sí me puedo explayar un poco más, debo explayarme un poco más, para dar información al jurado y a las personas que ven la colección acerca de qué es lo que estoy queriendo presentar. La hoja 1 tiene que estar compuesta por, inicialmente, el título, que dijimos, el título que debía ser bien preciso, una pequeña introducción, ahí puedo dar un breve espacio para dar un contexto. ¿Cuál es el propósito de la colección? ¿Qué yo quiero mostrar con la colección? Pero, como decimos, no es el equilibrio. No hay que explayarse de más, hay que ser conciso y objetivo. Después mostrar un plan. Un plan es cuál es el desarrollo que voy a llevar adelante en la colección. Por dónde comienzo, cómo sigue, qué cierre, qué final. ¿Qué voy a querer mostrar? El plan no es un índice, o sea, no es que tengo que poner 1, página 1, no es un índice, es indicar brevemente en bullets qué voy a mostrar. Incluir en la página 1 mis estudios o investigación personal que yo haya desarrollado, encontrado
para que quede claramente identificado en la página 1. Después, mencionar las principales piezas de mi colección. Ayudar al jurado a que decirle, mire, esta pieza es muy difícil, esta es muy rara, esto realmente es un hallazgo, para que el jurado pueda identificarla rápidamente cuando observe la colección. O sea, no, podés mencionar carta de tal lugar. Y como es parte del plan, enseguida el jurado va a saber poder encontrarlo, o el que mire la colección va a poder encontrarlo. Identificar adelante cuáles son las principales piezas, cuáles son tus principales piezas para orientar al juego que identifique esas rarezas, que no se las vaya a pasar de largo, porque quizás una rareza no llama la atención por lo que es. Digamos, capaz que justamente la rareza va por la investigación que uno le puede hacer. ¿Perdón? Claro, algún hallazgo, alguna cosa que no es conocido. Por eso cuando uno encuentra algo que no es conocido, lo fundamental es hacer un artículo y publicarlo. Justamente para dar difusión de eso y que se comience a conocer. Y finalmente, colocar las bibliografías. Y en la bibliografía, si hay artículos propios, justamente de investigación propia, no olvidar de colocar los artículos propios, porque eso también ayuda mucho, porque forma parte de lo que es el conocimiento y la investigación personal. Bueno, en la colección, esta es la primera hoja que desarrollé. Pueden ver que hay una parte de introducción, un objeto de la colección. En la segunda columna hay un plan. La colección está acá. Si quieren, la pueden después venir a ver. Les muestro acá. Esta es la primera hoja. Hay un párrafo breve de introducción, un objeto, cuál es el objeto de la colección. El plan, ven que no es un índice, sino que son como 4 bullets. La investigación propia, o sea, qué fue el estudio, que es lo que les comenté, ¿se acuerdan? De la filigrana aplicada al frente. Las piezas destacadas, 5 piezas destacadas, 6 piezas destacadas de la colección. Y la bibliografía. Y al final pongo el artículo que había escrito en la revista de la Fundación Voz. La bibliografía utilizada para armar la colección, más de la Biblia. Normalmente la primera hoja, cuando son 5 marcos, la primera hoja ocupa, toda esa descripción ocupa la hoja por completo. No es recomendable utilizar 2 hojas, pero sí la hoja por completo. Cuando es un marco donde me quedan 15 hojas, es conveniente incluir ya alguna pieza en la hoja 1. Tratar de reducir esto porque para un marco sería escribir demasiado. Yo siempre recomiendo ya cuando es un marco incluir ya alguna pieza como para arrancar el desarrollo de la colección en la hoja 1. En este caso tenía un cuño que no era muy grande, con la particularidad que es el único cuño dentado que se conoce. ¿Sí? Hicieron la prueba y le hicieron el dentado encima del cuño. Para mostrarle otros ejemplos, bueno, esta es la hoja 1 de la colección esa que vimos de Walter Briggs, que había ganado el Gran Premio en Brasil. Fíjense, esa es de 5 marcos. Hacia adelante, el primer párrafo es una introducción. La segunda parte es también el objeto de la colección. Después arma un plan. Ahí muestra las piezas destacadas. Él lo que hizo fue hacer un scan pequeño, reducido de las piezas para que fueran fácilmente identificables. Y después todo lo que está abajo es prácticamente toda investigación personal de él. Todo lo demás, todo es investigación. Que es justamente lo que más valoran los jueces, es el tema de investigación. Otro ejemplo más, así rápido. Esta es la hoja número 1 de la colección de Jorge Moscatelli, que fue Gran Premio Nacional en Río Grande en 2015. Fíjense, tiene un objeto, un criterio, tiene él lo llama secuencia, no sé que lo que vendría a ser el plan. Y después también, fíjense, una estructura, y fíjense, la mitad para abajo son todas investigaciones del autor. Dice, la mitad es toda investigación del autor, todo lo que es conocimiento, porque es lo más valorado justamente. Y justamente mostrar esos hallazgos forman parte también de rarezas o piezas especiales. Bueno, seguimos avanzando. Sí. ¿Dónde quedó?
Y después, como comentábamos en el armado de la colección, siempre es bueno tratar de encontrar en la colección un cierre, un final. Como todo cuento, muchas veces hay colecciones que no lo tienen, pero siempre está bueno hacer un cierre en la colección. En este caso, como les comentaba, esta estampilla solo servía para usarse el 12 de octubre de 1892. Así que como cierre fue, por ejemplo, encontrar una rareza que era una carta utilizada el 13 de octubre de 1892, un día después. Se utilizó en Corrientes y tiene la recepción atrás el día 17 en Buenos Aires, que es lo que da que la carta realmente circuló. Pasamos a la próxima. Y otro cierre que tiene esto en la misma hoja es estos sellos fueron finalmente a fines de alrededor de 1898, 1896, 1892, aparecieron falsificaciones en Europa. Este sello, como se vendió un solo día, yo conseguí los diarios de la época, del 13 de octubre de 1892, leí los diarios. Ese día la gente se agolpó en el correo para comprar el sello. Tuvieron que desalojar el correo central la policía a bastonazos porque se habían acabado los sellos y la gente quería seguir comprando estampillas. Sí, dicen así. Dice que desde temprano la gente se alborotó, el correo cerraba creo que a las 6 y a las 2 de la tarde no había más sellos y tuvo que desalojar el correo la policía a bastonazo. Entonces, después aparecieron otros sellos, vinieron unos remanentes que habían quedado en el interior, que algunos comerciantes compraron, pero el sello fue realmente muy escaso por la gran demanda que tuvo. Entonces en Europa, que se empezó a correr que estaba este sello, querían conseguir el sello, y apareció una falsificación, muy buena falsificación para la época, una falsificación de época, que se comenzó a vender en Italia. Entonces son conocidos como los falsos italianos. Y ahí, bueno, al final explicamos la diferencia entre los falsos. Entonces eso sirve también como cierre. Por eso siempre está bueno encontrar dentro de la colección algún tema para mostrar y hacer un cierre, ¿no? Entonces todo el desarrollo. Bueno, tanto hablamos de qué ven los jurados, ¿cómo se evalúa un marco? Y esto está bueno, porque en definitiva, si bien yo siempre digo que lo lindo de hacer una colección es poder yo mismo armar mi colección y poder sentarme y compartirla con otros y ver lo agradable que es la colección. Pero a todos nos gusta cuando encima esto lo evalúa un jurado y lo cataloga también bien, ¿no? Entonces, está bueno conocer cómo es evaluada una colección. Fíjense, sobre 100 puntos, tratamiento de importancia, 30 puntos. Tratamiento de importancia, ¿qué abarca? Abarca justamente cómo yo trato el tema, si el tema es adecuado, justamente cuando son colecciones para 5 marcos, es un mal tratamiento, porque no lo debería haber realizado nunca. Quizás a estas colecciones que eran para 5 marcos le pusieron en lugar de 30, 0 directamente. Entonces bajaron, ya perdieron 30 puntos de entrada. El tratamiento está muy relacionado con esto que hablábamos del equilibrio. Y lo que es la importancia filatélica, normalmente está dado por lo importante del sello o del material, digamos. Esto justamente, este sello, al ser el primer sello conmemorativo de América, por ejemplo, el primer sello de la temática Colón, hay una temática Colón, es un sello que realmente filatélicamente tiene su importancia. Entonces también eso es muy importante cuando uno elige una colección, porque normalmente lo que yo no le puedo modificar a mi colección es la importancia. Eso viene dado, es intrínseco de lo que yo colecciono. Entonces, entre encontrar un tema acotado, es importante que aparte de ser acotado para hacer un marco, sea un tema relativamente importante. Entonces, por eso la verdad que encontrar un tema de un marco no es fácil, pero existen y hay. Conocimiento filatélico o temático, si acá si fuera temática. Estudio personal e investigación. Fíjense que es lo que más pesa, 35 puntos. ¿Cómo demuestro yo que hice una investigación, que tengo conocimiento filatélico? Justamente a través de esos estudios que mostrábamos. Encontrar piezas en el mercado, en el Parque Rivadavia, tenerlas,
mostrarlas y mostrar la tarifa muestra un conocimiento, una investigación, pero no es suficiente. Hay que tratar de hacer algún aporte. Entonces, se supone que cuando uno se dedica mucho tiempo a una serie y está con eso y está trabajando, es el que tiene más capacidad de tratar de encontrar algo diferente o descubrir algo de esa serie o de ese sello. Y eso es lo que vale y es lo que más se valora por los jurados. Por eso es importante también, cuando uno lo consigue, mostrarlo. Mostrarlo en la hoja 1, mostrar el desarrollo, explicarlo, escribir un artículo. Condición y rareza. El material, digamos, material, como ustedes ven, las cartas con la carabela se consiguen y hay. Entonces, la realidad es que uno tiene que encontrar material en buenas condiciones. No es lo mismo poner una carta en muy buenas condiciones que una carta en malas condiciones. Y eso también es evaluado. Ahora, si yo realmente consigo una rareza que es única y tiene el material está dañado, pero es el único que se conoce, uno lo presenta, explica, pero como es la única, hasta que consigamos otra, pero en esos casos los jurados son más contemplativos en lo que es la condición, porque justamente es una rareza. Pero si es de un material donde, no digamos que abunda, pero existe, debemos conseguir las piezas en mejores condiciones posibles. Entonces, si yo quizás hoy consigo una, pero después consigo otra, la debería reemplazar. Y finalmente la presentación. La presentación vale solo 5 puntos, pero yo les puedo asegurar que la presentación es muy importante. La presentación es el packaging de la presentación. ¿Cómo yo muestro algo? ¿Cómo yo cómo llego? Entra por los ojos, todo entra por los ojos. Todo lo que estamos viendo entra por los ojos. Una buena presentación vale mucho más que 5 puntos. Entonces, la verdad que hay que dedicarle tiempo también a la presentación. La verdad, la presentación no es, la colección no es solo la presentación, pero la presentación ayuda a comunicar todas las otras cosas que dijimos. Entonces, la verdad que hacer una buena presentación es muy importante. Avanzamos. Bueno, ¿cómo es la secuencia del jurado? El jurado cuando llega se planta sobre frente a la colección. ¿Cómo hace para evaluar una colección? Justamente, lo primero que miran los jueces es la presentación. Se paran. Yo no soy juez, pero esto está fijado por varios seminarios que hace FIP y las recomendaciones que ellos hacen. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque cómo ellos observan la colección. Lo primero que hacen es justamente que cualquiera de nosotros te paras frente a la colección y ves la presentación. Ya si es una colección agradable, es como que favorece, te acerca al material. ¿No? Como decimos, facilita la comprensión. Una buena presentación facilita la comprensión. Después, lo que se mira es la condición y rareza. ¿El material es de la mejor calidad posible? ¿Es el suficiente? Hay un tema de mi experiencia personal, cuando uno tiene cartas que tienen de los dos lados temas interesantes, yo tuve una tendencia que fue en su momento abrir las cartas y mostrarlas abiertas, así como un pollo. Como un pollo. Fue una pésima idea. Fue una pésima idea. Nunca lo hagan. Nunca lo hagan. Porque en definitiva lo que hice es romper la carta. También muy prolijamente. Después la volví a doblar y a estar doblada nadie se da cuenta que está cortada la carta, ¿no? Pero rompí la carta. Y me penalizaron. Y bueno, así aprendí. Y es así, tuve que desarmar toda la colección y volverla a armar. ¿Cómo se presenta, por ejemplo, una carta que tiene imagen relevante del frente y del dorso? Debo escanear la menos relevante, pongo de frente, la pongo la más relevante, escanear la parte más relevante y presentar un scan reducido al 25%, se recomienda, de la imagen al 25% y se aclara, dorso al 25%. Muchas veces tenemos la tentación porque también lo que me decían era no solo que rompí la carta, sino que extendía, o sea, usaba en una hoja una sola carta abierta cuando podría haber colocado el doble de material. Entonces eso. Y después el tema
con lo que finalmente ven los jurados es el tema de conocimiento. Una vez que ven la presentación, el material, la condición, la rareza, empiezan a ver cuánto sabe el coleccionista realmente de este sello. ¿Se hizo algún aporte a la filatelia? ¿Conoce del tema? ¿Domina el tema? Más allá del material que tiene. Y eso es lo que vale 35 puntos y realmente muchas veces donde más puntos perdemos porque es lo que los jurados más críticos son realmente. Y finalmente lo que miran es el título es adecuado. La hoja 1 está, la primera hoja está describiendo realmente la colección. Y después en cobertura integral y el equilibrio de la colección. Y con eso ellos tienen todo un checklist que elaboran y ahí van poniendo puntaje. Y después se arman las discusiones entre los jurados para ponerse de acuerdo. Bueno, ¿cómo son los premios? A nivel FIB se decidió que las colecciones de un marco no recibirían más medallas. Eso es a nivel internacional. A nivel nacional se siguen entregando medallas porque, como decimos, como esto es una forma de alentar a nuevos expositores, la mejor forma de alentarlos es acompañándolos en todo lo que un primer expositor o las primeras colecciones que pueda presentar. A nivel nacional, 85 puntos alcanza la medalla de oro. Entre 75 y 84 vermeil, 65-74 plata, 55-64 bronce, 45-54 bronce. Menos de 45 puntos sería un certificado de participación. Y una muy buena presentación de un marco puede recibir un premio especial. Los premios especiales no son privativos de las clases multimarco. Una clase de una exposición de un marco muy buena puede recibir un premio especial también. Al lado está el certificado que obtuve en 2011, donde todavía colocaban medallas a las colecciones de un marco. Ven que ahí la colección esta colección que está acá, tuvo un 91 puntos y ven que dicen gold medal, o sea, medalla de oro. Ahora ya los certificados son solamente, los internacionales, solamente con puntuación. Y bueno, eso es todo. Muchachos, los que no se largaron todavía, a empezar. Como les dije, esto es solo empezar. Así que, muchas gracias. Mis datos personales ahí, cualquier duda, consulta, a disposición.